Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, primero que nada, pues buenas tardes. Me gustaría que dijeras tu nombre completo, a qué te dedicas y dónde resides actualmente. Soy Adam Emanuel Crespo Miller. Me dedico a crear contenidos en línea que tengan una historia profunda en su centro y que sean de entretenimiento. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a empezar la entrevista, son pocas preguntas y bueno, el tema principal de la entrevista es la creación de contenido y ser una figura pública en el entorno mexicano actual. Okay. La primera pregunta es, ¿recomendarías la creación de contenido digital como un trabajo independiente? Al principio no. Ya si vas en serio, a largo plazo es muy rentable, sobre todo si tienes la mentalidad correcta. A corto plazo sí recomiendo pues empezar con un trabajo tradicional para que el mismo hecho de pues centrarte en el contenido y en todo eso no afecte a las demás partes de tu vida en lo que vas empezando. Bueno, la segunda pregunta es, antes de entrar a la industria, ¿alguna vez consideraste los riesgos que conlleva ser considerada una figura pública o estar dentro del ojo público? Claro, es parte de todo esto. Tengo varios amigos que son influencers que ya han caído en en varios escándalos. Sí, sí, sí. Lo importante para mí ha sido siempre fíjate en los ejemplos que están dando los demás, los resultados que están dando esos mismos ejemplos y apélate a tus propios principios. Vas a notar que cuando sigas tus propios principios van a haber un pequeño porcentaje de personas que siempre van a ser haters. Y créeme, si no estás haciendo algo que molesta, aunque sea una persona, estás haciendo algo mal. Céntrate en la audiencia que de verdad te apoya. Y digo, hay un riesgo en tal, porque es grabar un simple video y subirlo a las redes, puedes verlo como algo muy X. Pero siempre existe la posibilidad de que eso lo comparta uno, lo comparta otro, lo comparta 5 personas más, 5 personas más, 5 personas más y te hagas viral. Entonces, lo que compartas siempre que sea algo que sepas que es lo correcto. Todo bueno. Yo diría que dentro del ámbito de inseguridad del país también es pues una profesión de cuidarse, ¿sabes? Es un trabajo fácil y que pues te está exponiendo ante muchas personas y ante la opinión de muchas y uno nunca sabe. Principalmente, como tú dices, estar centrado y pues saber que lo que estás subiendo es bueno y que no te perjudique en ningún sentido. Sí. La siguiente pregunta es, ¿tú consideras que es posible ser creador de contenido, o sea, como tú, tener éxito como tú, o consideras que es una cuestión más de suerte o de esfuerzo? Yo creo que la suerte es definida como cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Entonces, mientras más preparado estés para las oportunidades que se te vengan en el futuro, más suerte vas a tener. Sí creo que es posible. Yo no creía para nada que fuese a llegar a tanta gente como lo estoy haciendo hoy. Digo, para los que no saben, yo inicié intercambiando un clip de papel hasta llegar a una casa con el objetivo de simplemente crear videos donde yo sea el cambio que quiero ver en el mundo y generar pues un intercambio que se vaya haciendo más pequeño poco a poco, siendo que demuestra que con pequeñas acciones a largo plazo en la dirección correcta puedes llegar muy lejos. Irónicamente, ese poco a poco se convirtió en una explosión. En los 2 videos llegué a 13 millones de personas. Entonces, en parte, sí, creo que cualquiera puede hacerlo, pero requiere número uno, que tengas la preparación necesaria y que te enfoques en cuáles son pues, esas condiciones que se deben de crear.
Sí, sí, definitivamente. Como tú dices, yo considero también que es una cuestión de esfuerzo de que te dedicaste a traer esto a tus seguidores y pues que tal vez en el primer video, aunque inmediatamente no tuvo un éxito, seguiste y con el segundo pues ya hubo más respuesta del público. Sí, sí, sí. Definitivamente. La siguiente es con respecto a tu carrera profesional. ¿Qué estudio? Sí, sí. Ok, Sí. yo hace como 2 años quería dejar mis estudios, incluso de preparatoria, Sí. tal cual. Y fue más mi mamá la que me motivó y mi padrastro los que me dijeron, oye, dale con esto, de verdad te puede funcionar mucho en la vida. Realmente lo que me ayudó fue el hecho de que ellos me hicieran darme cuenta por mí mismo que de verdad sí me iba a ayudar. A mí lo que me motiva es el desarrollo personal. El hecho de superar tus miedos, ser el cambio que quieres ver en el mundo, a crear movimientos, a hacer del mundo tu juguete. Vivir a través de tus valores es algo que realmente me apasiona, más allá del mismo resultado que obtengo de las metas. Entonces la carrera que yo escogí fue emprendimiento. Sí. Era la que más se acercaba. Y esas son mis motivaciones por las cuales estudio. Y bueno, ¿alguna vez consideraste estudiar alguna carrera, bueno, relacionada a la comunicación de masa? Ok, sí. Okay. Sí. De hecho, al principio estuve entre comunicación, postproducción, audiovisual o emprendimiento. Sin embargo, yo quería estudiar la materia más minimalista, o sea, las cosas, o sea, que tuviese las cosas en mayoreo que más me van a servir para lo que yo quiero. Sí. Entonces, sí lo consideré, pero me fui más por las opciones donde no iba a tener conocimiento, pues que no me iba a servir. Sí, definitivamente, ok. Desde tu perspectiva, ¿aconsejarías más enfocarse en los tópicos que realmente apasionen, no? Sí. Utilizar el estudio a tu favor, porque ciertamente pues el estudiar en una escuela te va a enseñar cosas que tú mismo no sabes, que no sabes, y que probablemente te van a servir. Y usar eso. Sí recomiendo tanto el estudio apasionado autodidacta como el estudio estudiantil. Continuando con la siguiente pregunta, ¿cómo es, desde tu perspectiva, vivir la vida de un creador de contenido dentro del campo laboral mexicano? Porque lamentablemente las condiciones de trabajo en nuestro México pues no siempre favorecen a los creadores de contenido, a las personas que se dedican a profesiones más creativas. Entonces, ¿cómo es desde tu experiencia incorporarte en este campo laboral? Todo el mundo, siempre que hablo de esto y con otros amigos que hacen contenido, es que siempre me dicen, es difícil. Yo no creo que sea difícil, simplemente debes encontrar la forma correcta. Por ejemplo, estuve en una entrevista con Luisito Comunica, donde él estaba mencionando todos los negocios que está dando. Era un detrás de cámaras de cómo funciona tu negocio. Luisito ha puesto restaurantes ya ahorita abrió en Puebla, Ciudad de México, ahora tiene una telefonía. Y por supuesto, algo que les quiero decir y ser completamente abierto, mis redes sociales más fuertes son TikTok, y TikTok no paga a los creadores de contenido, al menos aquí en México. Sí. En Estados Unidos sí, en Europa sí, en algunas partes del mundo sí. Entonces la única manera en la que he tenido pues la capacidad de monetizar es a través de campañas y de asociaciones con otras empresas. Entonces no es difícil, simplemente debes aprender a asociarte, a ver qué necesitan los demás y ayudar a las personas que también te pueden ayudar. De eso se trata los negocios. Rodearte de conexiones que a la vez favorezcan tu contenido y tu
pues lo maxifiquen Sí. y tu ingreso, tu ganancia. Y algo que quiero mencionar es que el mayor obstáculo que tienen todos los creadores al momento de empezar a monetizar es que creen que no hay recursos. Y eso mismo hace que no los encuentren. Si tú tienes la mentalidad de que allá afuera están las personas, el internet, simplemente que allá afuera están los recursos necesarios y lo aceptas para hacer lo que tú quieres, tu mente los va a encontrar y debes de verdad pues tener la voluntad de encontrarlos, por supuesto. Yo, por ejemplo, el primer trabajo que obtuve siendo creador de contenido fue en una hamburguesería. O sea, literal, fui con mi currículum diciéndoles, oigan, esto es lo que yo hago, este es mi estilo de edición, tengo también estas otras habilidades, estoy buscando trabajo como editor de video y creador de contenido, porque TikTok no paga, entonces quiero que tú me pagues por crearte tu contenido. Y conseguí el trabajo. Y después esa misma hamburguesería me patrocinó para mi propio contenido. Ya no tenía que ir y crearles ese contenido a ellos. Ahora ellos son los que vienen y me dan el dinero para hacerlo. Entonces, pues, o sea, realmente es cosa de ser abierto, no cerrarte y decir, o sea, no hay recursos o México es cerrado, porque la verdad es que subestimamos mucho la capacidad de nuestro país y lo que tenemos realmente, a diferencia de otros, y es simplemente convertir carbón en diamante. Más bien como que cambiar nuestra perspectiva, ¿no? Como nosotros mismos darnos el valor y atrevernos, ¿no? Porque como tú dices, si uno nunca sale a buscar y pues sí, a tocar puertas, no se nos van a abrir. Y creer que, o sea, realmente el hecho de simplemente creer que hay recursos allá afuera que tú mismo no sabes que están, te da la voluntad de ir a buscarlos. Cambiando de tema, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son tus mayores influencias? ¿Qué te inspiró? ¿Qué te inspiró a crear contenido? ¿Qué te inspiró a llevar todo este camino de motivación y de emprendimiento? Juanpa Zurita. Bueno, en parte. Okay. Mi principal motivación era el desarrollo personal, pero también me encantaba grabarme y hacer chistes. Y me encantaba ver a otros youtubers hacer chistes. Y el primero que conocí fue a Juanpa. Y fui viendo la evolución de este chavo. Noté su evolución. Él empezó haciendo contenido de entretenimiento, a mi parecer. Pero después fue más allá, ya fue a la parte de crear historias, de dar un ejemplo, de compartir sus propias reflexiones. Y cuando vi eso, dije, eso es lo que quiero hacer. Entonces me puse a crear un montón de ideas en una hoja de papel sobre aventuras que podía tener en un futuro. Y quería empezar por la más simple, que era convertir un clip de papel, intercambiarlo por un objeto, ese objeto por otro, hasta llegar a una casa, porque me parecía la mejor forma de evolucionar. Me parecía, no necesitas ser grande para empezar, simplemente necesitas empezar para ser grande. Y él fue una de las primeras personas que me motivó a crear contenido en español. Ya otros en los que me he inspirado para hacer mis ediciones y mi forma de hablar, pero al principio me motivaba mucho pues el contenido de otros creadores de Estados Unidos como Eric Becker, que se llama A-Rack, después apareció Yes Theory y MrBeast también. Siguiendo este mismo tema, y aunque no están en las preguntas, me da mucha curiosidad, tú y en parte yo somos parte de una generación que empezó con esto, que fue creciendo con los videos de plataformas pequeñas que hacían chistes y eran más o menos el estilo de TikTok ahorita, pero más pequeño, muchísimo más pequeño, que hemos visto, que hemos crecido con estas personas que empezaron desde muy pequeño y han creado cosas muy grandes y pues ya son personalidades reconocidas. Quiero saber más o menos tu opinión o ¿qué crees que impulsó este movimiento en los jóvenes adultos de nuestra generación? Mira, un movimiento empieza por perdón por la palabra, idiota, que tuvo una idea y después vio, muchas personas lo dejaron pasar, lo vieron y dijeron, ¿qué está haciendo? Pero siempre hubo un amigo suyo que se unió y empezó a hacer lo mismo que él, y otro que empezó a hacer lo mismo que él porque creían en lo que estaban haciendo o les parecía gracioso.
Y conforme fue pasando eso, se fue creando un movimiento enorme que ahora es pues, la creación de contenido. Sí. O sea, ¿por qué creo que los jóvenes tenemos como este tipo de motivaciones diferentes a otras generaciones? Sí. Es porque crecimos con locos que subieron un día un video que hicieron una acción humilde o una acción terrible o una acción que desencadenó pues una emoción. Y nosotros nos encanta ser parte de ese tipo de cosas. Sí. Mira, los que crean los movimientos no son los locos, son las primeras personas que siguen a los locos. Entonces, en parte es por eso, simplemente nuestra generación empezó a hacer cosas diferentes y quisimos seguir haciendo esas cosas diferentes. Siguiendo con otro tema y con la siguiente pregunta, ¿cuál es tu mayor motivación? Bueno, que más o menos lo explicaste a través de la entrevista, pero ¿cuál fue tu idea inicial al querer salir a la calle e intercambiar un clip? Mi idea inicial, Sí. a empezar con algo pequeño y convertirlo en algo grande. Quería un proyecto que enseñara cómo funciona la ley del interés compuesto, que para los que no saben, simplemente es el hecho de multiplicar algo por su mismo valor. O sea, si tienes 2, multiplicas por 2, que te da 4. Después 4 por 4 te da 16. Es una forma de crecimiento diferente al crecimiento lineal. Entonces yo quería un proyecto que me diese la oportunidad de ser el cambio que yo quería ver en el mundo y enseñar pues esa forma de crecimiento. Y yo creo que lo estoy logrando, tal vez no tanto con el clip, pero sí con la cantidad de personas que me están siguiendo. Porque mi idea era, ok, quiero un proyecto a largo plazo. Y de hecho mi idea era intercambiar una cosa al mes. Ni siquiera intercambiar una cosa a la semana o al día. Sí. Pero explotó tanto que dije, ahora quiero hacer un intercambio cada semana y llegar juntos a esa casa. Siento que va muy ligado con todo lo que hemos hablado en esta entrevista y de desarrollarse poco a poco en este ámbito. Y qué buen ejemplo de cómo se puede ir creciendo, ¿sabes? Desde algo muy pequeño o desde uno mismo hasta llegar a hacer algo grande. Bueno, te estuve viendo en tu Instagram y en tus redes sociales que desarrollaste el Congreso Internacional de Confianza Irresistible y me gustaría saber cómo fue desde tu experiencia pues, de tratar de promover la motivación en uno mismo dentro del público mexicano. Ok. Antes de crear contenido, yo me dedicaba 100% al desarrollo personal, tanto que dije, quiero traer a las personas que me han enseñado mucho a que pues expongan en entrevistas que se hagan virales. Confianza Irresistible tiene el propósito de convertir una persona tímida, introvertida, en un líder que consigue lo que quiere y es más social. Y tiene 3 fases clave: confianza, superación de miedos; atracción, sociabilidad; y influencia, liderazgo. Creo que fueron las 3 etapas por las que yo mismo pasé al inicio de todo esto. Mi primer proyecto fue escribir un libro a los 15 años que se llama Confianza Irresistible, y de ahí salió la idea. Y digo, para contar un poquito de mi experiencia personal, fue un caos en la creación de eso porque no tenía mentores, no tenía nadie que me enseñara cómo escribir un libro, cómo contactar expertos, y descuidé muchas partes de mi propia vida personal. Y fue una de las razones por las que dije, quiero que el contenido que yo haga sea el cambio que quiero ver en el mundo. Porque si cada proyecto que hago no me deja mejor de como yo estaba antes, ¿de qué sirve? Traje a mi primer mentor sobre confianza y liderazgo al evento. Y está la entrevista ahí en la página, si la quieren ver. Una de las frases que él me dijo en la entrevista es que yo le pregunté, Enrique, ¿cómo puedo asegurar mi éxito? A lo que él me respondió: el éxito nunca está asegurado, pero lo que sí te aseguro es que vas a vivir un increíble viaje
Y si priorizas ese viaje a pesar del resultado que obtengas, vas a obtener mucho más de lo que pensabas que te iba a dar simplemente pues la misma meta. Y creo que fue una de las cosas que también me motivó al proyecto de Reto Clip. Mi objetivo era llegar a una casa y ahora el camino me ha dejado más frutos que la misma meta. Sí. Volvemos a lo mismo, es como todo este camino de desarrollo que uno experimenta para llegar a una meta. Como tú dices, dejan más las experiencias y te enseña más pues el mismo camino que lograr lo que uno se propone. Siguiendo con la siguiente pregunta, ¿cómo ha cambiado tu vida de estudiante y persona normal al convertirte en influencer y una figura pública? ¿O has notado algún cambio? Es un cambio grande. Y no es por el hecho de que haya creado un congreso, que haya escrito un libro, que esté en un proyecto de Reto Clip. Es por la mentalidad que conlleva. Yo entré a esta escuela porque quería conocer personas que les interesara el liderazgo, que tuviesen pasión por lo que hacen, que no simplemente siguieran un camino porque les dijeron que iba a ser lo mejor para ellos. Cuando entré aquí, no encontré a esas personas hasta que me fui a un edificio que se llama el Departamento de Emprendimiento, y ahí conocí a mis mejores amigos, que son emprendedores igual que yo. Lo que ha cambiado, o sea, lo que siento que ha cambiado mucho desde que empecé en esto, es que cambió mi círculo social bastante. Dejé de juntarme con personas pues, que simplemente existían por existir, a juntarme con personas que pues existían por vivir, o sea, y que se querían comer el mundo. Sufrí cierto rechazo por aquellas personas que pues no tenían la misma mentalidad que yo, inclusive mi propia familia, que ahora en parte me apoyan más que antes. Después de esa etapa de rechazo, pues empecé a entender cómo funciona la mente de las demás personas y me di cuenta que si tú eres el cambio que quieres ver en el mundo, pues, sé que estoy repitiendo muchas palabras, pero es lo que me representa realmente, y al menos lo que quiero que me represente. De lo que me di cuenta es que si yo soy el cambio que quiero ver en el mundo, y hago que la motivación por la que se mueven las demás personas de mi alrededor se refleje en mis propios propósitos, ya sea, por ejemplo, contando una historia de por qué es lo que estoy haciendo y por qué siento que estas acciones que estoy tomando me dan un mejor mapa para resolver mis necesidades humanas, las motivaciones primarias del ser humano. Eso influye bastante en el entorno, porque generalmente cuando o tus amigos, tus estudiantes, profesores, padres te rechazan porque tienes una mentalidad diferente, ellos lo hacen porque tienen una forma distinta de resolver sus necesidades humanas o sus motivaciones. Entonces, si tú simplemente das pues, tu ejemplo, tu perspectiva de por qué haces lo que haces y utilizas las motivaciones por las que se mueve tu entorno, también tu entorno se va a mover contigo, aunque sea poco a poco. O sea, con que cuentes, por ejemplo, una anécdota de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, obviamente vas a recibir quejas, vas a empezar a influir en tu entorno y no tiene que ser tu meta, o sea, cambiar la forma en la que piensan los demás, no, simplemente es pues dejar esas semillitas en la mente de los demás de, oye, yo creo que esto es posible, yo creo que pues, creer que esto es posible es una mejor forma de vivir por esto, o creo que esto me da más significado, me da más seguridad, me da más variedad. Esas palabras que estoy diciendo son las necesidades humanas del ser humano, y lo digo porque, pues he platicado con algunos psicólogos y es lo que me han contado y es lo que a mí me ha servido. Yo no soy ningún tipo de científico. Es lo que ha cambiado la forma en la que piensa mi entorno social.
Y esa ha sido mi experiencia. Ha sido una experiencia de, primero, rechazo, después una transición donde yo los rechazo y después me doy cuenta que realmente yo puedo influir en ellos, pero principalmente influyendo en mí y sabiendo que la mejor forma de influir en otros es saber qué es aquello que ya los influencia. Porque si no sabes qué influencia, por ejemplo, a tu papá, a diferencia de yo mismo o de ti misma, que es diferente, no vas a poder pues decirle, oye, yo creo que esta es una mejor forma de hacer lo que tú quieres. Que todos buscamos lo mismo, satisfacer nuestras necesidades humanas. Yo lo veo como buscar tu círculo, ¿no? Como que perfeccionarlo para potencializar tus necesidades humanas, proyectos personales y lo que te hace sentir mejor. Hay una cosa, yo cuando empecé en esto, yo estaba muerto de ganas por cambiar mi círculo social. Y yo no entendía por qué no, no me encontraba con esas personas que me iban a potenciar, como tú dices, o sea, ese círculo que piensa igual que yo, que tiene las mismas motivaciones. Es extraño, pero de lo que me he dado cuenta por mi propia historia, es que ese círculo no aparece, al menos en mi caso, ese círculo nunca apareció en mi vida hasta que yo mismo cambié. De hecho, no fue hasta que hice ese shift de el camino es más importante que la meta, la forma en la que haces las cosas es más importante que el resultado que vas a obtener. Yo no me había juntado con tantas personas que fueran pues igual creadores de contenido, personas influyentes en el planeta, hasta que tuve ese cambio. Inclusive en el Congreso, creo que ese fue mi primer obstáculo a la hora de hacer relaciones con las personas por las cuales yo mismo había aprendido en redes sociales. Y eso fue que priorizaba siempre el resultado y no me importaba cómo lo consiguiese si tuviese que sacrificar todo lo que tuviese a mi alrededor. Y así no es como funciona. No es el hecho de sacrificar los recursos que tienes, es usar el 100% de los recursos que utilizas para lograr lo que quieres, porque ¿de qué sirve lograr una meta si al final te sacrificaste por ella y no obtienes nada? No obtienes nada. No sirve nada una meta que no te deja mejor de como estabas antes, o que no deja el mundo mejor de como tú estabas antes. Muchísimas gracias por esos consejos que siento que para la audiencia joven de la que también estamos hablando hace rato, influida por todos estos creadores de contenido que surgieron en los últimos años, pues, le va a servir muchísimo. Y bueno, ya a manera de concluir la entrevista y siguiendo el mismo tema de la última pregunta, la audiencia joven o al público que nos esté en estos momentos escuchando o viendo, y que tengan este sueño o bueno, esta meta de crear contenido, de querer expandir sus capacidades para enseñarlas al mundo y poder hacer un cambio, ¿qué les aconsejarías? Que se sientan tal vez rechazados por su entorno social o porque tengan pena, falta de confianza, ¿qué les dirías? La mejor forma de influenciar tu entorno es saber qué es lo que ya lo influencia. Si quieres tener éxito, ya sea por radio, por televisión, por cualquier medio social, ve qué es lo que influencia a las personas a hacer lo que están haciendo. Es muy diferente a lo que te influencia a ti. Si logras identificarlo, vas a saber qué mover en el mundo o qué mover en ti mismo para conseguir lo que quieres. Y siempre que quieras conseguir algo, toma en cuenta que es importante la forma en la que lo haces.
Con esto último concluimos la entrevista. Muchísimas gracias, Adam, por tu tiempo y por todos los buenos consejos y las palabras que nos dijiste. Yo estoy segura que le van a servir a muchas personas pues que están tratando de encontrar su camino y que quieren hacer del mundo un mejor lugar a través de sus experiencias y de lo que muestran a las demás personas. Muy bien. Uno, muchas gracias a ti. Me encantó mucho esta entrevista y digo, son cosas que a veces no puedo mostrar mucho en mis videos porque son cortos, pero siempre trato de mostrar con el ejemplo. Y gracias por invitarme por este medio para que pueda decirlas. Por supuesto. Pues bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Suscríbanse.